Sean todos muy bienvenidos, cada uno de ustedes, los que están aquí, los que están también viéndonos desde casa, sean todos muy bienvenidos en esta tarde. ¿Están contentos de estar en este lugar? Estamos contentos de poder reunirnos, de poder estar juntos para alabar al Señor, para glorificar al Señor una vez más. ¡Qué fresquete que hace! ¡Qué frío que hace! Pero bueno, estamos en el invierno, ¿verdad? Y son los días que nos tocan vivir. Y algunos están muy expectantes, ¿no? Porque en algunas partes del país, en la provincia de Buenos Aires, está nevando. ¿Ya preparaste el esquí para hoy a la noche? Bueno, quizás pueda llegar a nevar, es muy difícil que nieve aquí en Buenos Aires, pero bueno, podemos llegar a esperar por lo menos un aguanieve como para quedarnos contentos, ¿no? Que valga la pena el frío. Muy bien, vamos a prepararnos para la palabra del Señor en esta tarde. Y tiene como título la palabra de esta tarde, Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. En los tiempos de la pandemia que nos toca vivir, en el tiempo que estamos transcurriendo, que estamos viviendo, el término esencial tomó un gran protagonismo en nuestra vida. Es una palabra que hoy tiene un gran significado, porque esencial significa imprescindible, es totalmente necesario, irreemplazable. Se usó para identificar al personal público que tenía una tarea prioritaria y que tiene una tarea prioritaria en medio de esta pandemia. Muchos están entre nosotros, muchos que fueron y son médicos o estuvieron y están trabajando como enfermeros, como personal dentro de los hospitales, de las clínicas. Algunos de ellos también los tenemos acá, son policías, son gendarmes, prefectos, bomberos, personal de seguridad. Algunos también son trabajadores que trabajan en la provisión de alimentos o en el traslado de alimentos, y cada uno de ellos se ha transformado y es en este tiempo un personal, un trabajador esencial, una persona de la cual todos dependemos y que a muchos de ellos sí les debemos mucho del transcurso de todo este año y medio que venimos llevando adelante. ¿Qué les parece si los honramos a cada uno de ellos con un aplauso en esta tarde? A todos los que estuvieron y están trabajando en alguna de estas áreas, ¿sí?, que han estado poniendo el pecho y están poniendo el pecho, ¿sí?, en medio de toda esta situación. Estamos muy agradecidos a cada uno de ellos. Los pastores también hemos sido y somos personal esencial, ayudando, conteniendo, asistiendo, el poder también todos aquellos que trabajaron y trabajan en comedores, merenderos, que no falte la copa de leche o la comida en la mesa en muchos hogares que por la situación económica también han estado viviendo momentos muy duros, momentos difíciles. También la iglesia y cada uno de los hermanos que ha estado trabajando, colaborando en llevar alimentos, en poder alcanzar una caja, deseamos alguna familia que estaba en necesidad. Son muchos los héroes esenciales que han estado siendo como personas estratégicas en medio de esta situación y que todavía sí nos toca un lapso más tener que atravesar. No sé si esto terminará en el 2030, en el 2050, pero en algún momento esto va a terminar y vamos a poder salir de esta situación. Ahora, de mi parte, yo entiendo, y esta palabra nos ha mostrado lo importante, lo significativo que es ser alguien esencial. También seguramente te pasará entender y comprender que esta palabra sí cobra un valor y un significado muy importante cuando la trasladamos a la persona más importante que nosotros hemos conocido, que es Jesús. Y Jesús se transforma en nosotros en un elemento esencial de nuestra vida. Y cuando hablo de esencial, vuelvo a repetirlo, eso esencial es totalmente necesario, es irreemplazable, no se lo puede cambiar por absolutamente nada. Se necesita para poder vivir. Y me lleva a pensar en esto, ¿no?, en lo que significa Jesús para nosotros
todos los días. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que Jesús es esencial en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir que Jesús es esencial en sus vidas? Miren lo que dice Juan, el Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Dice San Juan, capítulo 1, versículo 3 y 4. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El evangelista San Juan, en este capítulo 1, cuando está haciendo esta descripción de Jesús, está aclarando lo esencial y declara lo esencial que es Jesús para todo lo que existe, todo lo que fue creado, y que todo lo que fue creado, aún nosotros, se sustenta por medio de su persona. Quiere decir que sin Él nada, absolutamente nada, puede vivir. Nada ni nadie puede vivir sin tener en cuenta a Jesús como esencial en su vida. Es quizás compararlo con este ejemplo que cada uno de nosotros conocemos muy bien. Si nosotros tenemos una planta y a la planta la arrancamos de la maceta y la tiramos en el balcón, ¿qué pasa con la planta? Se seca, se muere. ¿Por qué? Porque la planta necesita estar plantada en la tierra, enraizada en la tierra para poder crecer. Quiere decir entonces que la planta depende del recipiente de la maceta, de la tierra, del agua diaria, de la luz del sol, del alimento que puede percibir por los nutrientes de la tierra para poder vivir. Es esencial que la planta esté plantada para que pueda subsistir y para que pueda perdurar. Si yo tengo una pecera y en la pecera tengo los peces y meto la mano y saco un pez y lo saco del agua y el pobrecito empieza a saltar y salta, ¿cuánto tiempo puede estar saltando así? Un rato, pero luego ¿qué va a pasar con el pez? Uno lo ve en el piso que está... No, y en cada bocado está diciendo, meteme a la pecera, meteme a la pecera. ¿Por qué? Porque el pez fuera del agua no puede vivir. Es esencial que el pez esté en el agua para poder desarrollarse, para poder vivir, para poder desarrollar toda su vida. De la misma manera nosotros los seres humanos, sin Dios no podemos vivir. Y esto es muy importante que cada uno de nosotros lo comprendamos. El ser humano cree que puede vivir independientemente de Dios porque cree que todas las cosas le salen bien. Y esto es una mentira que cada uno de nosotros muchas veces engañamos nuestro propio corazón, engañamos nuestra forma de pensamiento y no nos damos lugar a creer y a pensar de que sin Dios no podemos vivir. El Evangelio de San Juan lo dice claramente, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que Cristo se transforma en nosotros en la luz de la vida. ¿Y qué quiere decir que Jesús es esencial? Quiere decir que Jesús es suficiente, Jesús es fundamental, Jesús es preeminente en nuestra vida. Y hoy quiero hablar de esto, quiero hablar de que Jesús es suficiente. En Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 11, dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Cuando uno lee este texto, uno dice, ¿y por qué utiliza esta palabra? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. El apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis, el lenguaje que se utilizaba era el griego. El griego era la lengua que utilizaban en el tiempo del apóstol Juan, y el apóstol Juan va a escribir el Evangelio, ¿sí? Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Es decir, que utilizaban el alfabeto griego. El alfa es la primera letra, la omega es la última letra. Si Juan hubiera sido español, hubiera nacido en Argentina, probablemente el Evangelio hubiera sido escrito en castellano, hubiera sido escrito en español. Bueno, en castellano, porque es un error decir en español, porque en España se hablan otros lenguajes, ¿sí? Que no es solamente el castellano, como nosotros sabemos hablar, castellano. Nosotros decimos el español, pero en España hay otros idiomas, como el gallego, como el catalán, sí, que también es español. ¿Se entiende? Es decir, que cuando hablamos castellano. Y esto es el lenguaje que si el Evangelio hubiera sido escrito en castellano, hubiera empezado y hubiera dicho, Jesús, yo soy la A y la Z. ¿Sí? Hubiera dicho de esta manera. El apóstol Juan nos dice, yo soy el primero y el último, dice Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que
es un largo conocimiento de la persona de Dios desde el principio hasta el final. ¿Y cómo se lo explico esto para que lo pueda entender? Cuando uno le tiene que enseñar a un hijo a aprender a leer, una de las cosas que tiene que aprender en primer lugar, los más chiquititos aprenden las vocales. Y uno está A, E, I, O, U, repetí, A, E, I, O, U. ¿Sí? ¿Cuántos hicieron este trabajo? ¿Sí? Y otra vez, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, A, E, I, O, U, ¿no? Eso es lo más fácil. Pero cuando hay que enseñarles el abecedario es más difícil. Y entonces uno arranca, a ver, arranca A, B, C, D, E, F, D, E, F. Y yo decía, bueno, ahora todos juntos, A, B, C, F, D, no, D, E, F. Y uno tiene que volver a repetir y volver a repetir. Cuando empezaste con las primeras 6 letras, 7, 8, y ves que no lo engancha, vos decís, uy, me faltan un montón todavía. ¿Cuánto voy a estar para poder enseñarle todo el alfabeto? Porque tiene que conocerlo todo para comenzar a descubrir que con esas letras aisladas y separadas de todo el alfabeto puede construir palabras. Y va a necesitarlas para poder desarrollar cada una de estas palabras. ¿Por qué toda esta introducción y qué quiero explicarles con esto? Cuando uno comienza a descubrir la persona de Dios y comienza a relacionarse con Dios, empieza en un descubrimiento de la persona de Dios y del trato de Dios en un proceso que es mucho más largo de lo que uno conoce inicialmente. Uno al principio conoce lo básico, lo esencial, y uno puede repetir ABC. Pero hay muchas más letras que hacen parte de todo este proceso, que es mucho más entero, más grande y más complejo. En nuestra relación con Dios es exactamente de la misma manera. Al principio, las primeras reuniones, los primeros encuentros que tengo, las primeras células, lo que voy aprendiendo de Jesús es el ABC. Es lo más básico, es lo más sencillo. Es lo que está ahí sucediendo quizás inmediatamente a mi alrededor. Pero al descubrir a la persona de Dios, voy entendiendo y comprendiendo de que el Señor tiene mucho más y que la relación que Él quiere tener conmigo es mucho más profunda, es mucho más intensa, que tiene mucho más contenido, que no es solamente las 3 primeras palabras o las 3 primeras letras, ABC, que puede tener el alfabeto, sino de que Él tiene mucho más para descubrirme, Él tiene mucho más para mostrarme, Él tiene mucho más para poder yo experimentar junto con Él. ¿Cuántos están entendiendo? Es decir, que cada uno de nosotros estamos como en un proceso de aprendizaje en nuestra relación con Dios. Algunos acaban de llegar y acaban de iniciar su relación con el Señor y están en el ABC. Hay otros que van por el DF, hay otros que van por el LMN, hay otros que ya están en el XZ, es porque se están yendo con el Señor. Pero todos estamos como en este proceso. Todos estamos en este conocimiento. Lo importante es ir avanzando. ¿Qué es lo importante? Ir avanzando. Lo importante es ir creciendo. Lo importante es ir descubriendo al Señor, porque cuando yo lo tengo a Jesús, lo tengo todo en mi vida. Pero todo esto tiene que ver con tiempo, tiene que ver con un proceso de lo que Dios quiere mostrarme, pero que yo también tengo que estar deseoso y tengo que ser alguien que busque poder conocerlo a Jesús con mayor intensidad. Solo busca a Jesús. Y cuando yo lo busco a Jesús, no sigas buscando fuera todo lo que necesitas, porque muchas veces a Jesús le queremos ir agregando cosas. Busca como nunca a Jesús y vas a encontrar en Él todo lo que necesitamos. Pero no intentemos agregarle cosas porque terminamos complicándolo y terminamos sacándole a Jesús el verdadero sentido y la verdadera fuerza que tiene en todo lo que Él puede hacer en nuestra vida. Este tema del alfabeto tiene que ver con una revelación, tiene que ver con un proceso que Él está haciendo en nuestra vida. Por eso es importante entender que a veces, al principio, el Señor comienza a obrar en nosotros en medio de una necesidad. Pero luego la necesidad, el Señor la suple, el Señor la cambia, el Señor hace un milagro, el Señor comienza a obrar en nuestra vida, pero después
de haber experimentado ese toque del Señor en ese primer encuentro que tuvimos con Él, en una reunión, en una célula, en un encuentro, en algún momento que el Señor nos permitió tener esta relación con Él, hay algo que tiene que profundizarse en nuestra vida. ¿Por qué? Porque empiezan a llegar otros momentos. Y son otros los momentos que el Señor prepara para que yo pueda seguir desarrollando. Llega el momento de la prueba, llega el momento de la dificultad, llega el momento en que yo tengo que tomar el control y la autoridad para poder vencer muchas cosas que el diablo no quiere soltar en mi vida. Y yo tengo que tomar ese poder y esa autoridad que Dios me da y es parte del proceso de mi crecimiento. Pero yo tengo que empezar a ver todo lo que Dios está queriendo desarrollar en mi vida. Él inicialmente me va a guiar, inicialmente me va a impulsar, pero hay un momento donde uno tiene que empezar a caminar solo. Hay un momento donde uno tiene que comenzar a dar pasos. Eso es como al principio, cuando el papá y la mamá tienen al nene que está comenzando a caminar y lo agarran de las manitos y lo van llevando así. Pero cuando tiene 18 ya tiene que caminar solito. Llega un momento de que ya se tiene que lanzar solo y el nene tiene que caminar y aunque se tambalea y cuando uno lo ve que se va, tiene que caminar y tiene que lograrlo solo. Y así es como el Señor al principio toma nuestras manos y nos va guiando y nos va llevando, pero llega un momento donde Él comienza a esperar y comienza a observar cómo es que nosotros comenzamos a desarrollar nuestro camino junto con el Señor. Mire, en Hebreos capítulo 5, en el versículo 11 en adelante, hay algo que el autor de Hebreos manifiesta, menciona y que me pareció muy interesante y está relacionado a este crecimiento que tenemos que nosotros aprender a desarrollar al comprender que Jesús es suficiente en nuestra vida. Miren, Hebreos capítulo 5, en el versículo 11 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es: bueno, hermanos queridos, ustedes ya conocen al Señor hace mucho tiempo, pero la verdad es que estoy viendo una realidad. Muchos ya teniendo que ser maestros, ya teniendo que estar enseñando a otros, ya teniendo que tener cierta capacidad de haber tenido una experiencia con Dios, todavía tenéis necesidad de que se les enseñe lo básico. Todavía están en el A, B, C. Y cuando uno les pregunta cuáles son las 3 primeras letras del abecedario con Jesús, A y la otra no me acuerdo. Y hay gente que todavía no crece, no se desarrolla, todavía no puede dar estos pasos, todavía no lo ha podido lograr, todavía necesita recibir el alimento de la leche espiritual. Todavía hay que prepararle la mamadera, porque si no, llora, porque todavía depende, porque todavía no ha logrado esa autonomía. Y miren, esto en la palabra de Dios se manifiesta y lo puedo tomar en este pasaje hacia 2 características que podemos tener como creyentes y es donde quiero centrar este mensaje. Así que a todos los que están acá como a los que están en casa, presten mucha atención a lo que voy a desarrollar en este momento. En primer lugar, la primera característica que puedo encontrar que menciona este pasaje es la infancia en la fe. Y menciona ahí a los infantes en la fe. ¿Qué son los infantes? Son los niños que todavía necesitan de esa instrucción. Son los niños que todavía necesitan aprender muchas cosas que todavía no la pueden desarrollar por sí solos. No hay maldad en los niños, pero lo que sí hay en un niño es falta de crecimiento y de madurez. Ahora, ¿cómo lo experimento? Miren, uno no toma una nenita así como Jael, tan chiquitita, dice: vamos a comer, mamita, vamos a comer. Todavía ni come, ¿ya come? Ya come. Vamos a comer. Entonces pone uno el platito, ¿sí? Le pone los cubiertos, se da vuelta y ¿qué pasa? ¿Dónde está el platito? Voló el platito.
Voló el platito porque, claro, ella lo que ve son los colores, ve los dibujitos, ve el contenido, pero en realidad no sabe que todo eso tiene que entrar en la boca y tiene que entrar cuidadosamente. ¿Qué hace? Sí, ve la comida y enseguida manotea, mete la mano y come. No, mi amor, así no, con la cucharita, con el tenedor. Y uno dice, ay, pobre, Dios me dio un animalito. No, no, no. Es un niño, es una niña. Todavía no obtiene la capacidad para poder hacerlo sola. En algún momento lo va a aprender, en algún momento lo va a desarrollar. Y en uno como papá, como mamá, tiene que estar la paciencia de darle la instrucción y decirle así, así, ¿no? Y es lindo ver a los papás y a las mamás. ¿Cuántos lo han hecho? A ver. Muy bien. Y es lindo verlo, ¿no? Porque es gracioso cuando vos ves al papá y a la mamá que le está enseñando a comer el papá, la mamá repite todo el mundo. ¿No? Y los papás, especialmente los papás, no las mamás, no una cucharadita para él y una para el papá. ¿Sí? Y entonces dice, ay, qué rico que está lo que te preparó mamá, qué rico que está. Y algunos viven a pura papilla, pero lo logran. Pero tiene que aprender. Dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y a veces uno puede, como creyente, como discípulo, tomar una actitud permanente de niño. Ahora, si vos estás en la iglesia hace poco, o estás hace poco en una relación con Dios, es comprensible, estás conociendo, todavía estás descubriéndolo al Señor, hay cosas que el Señor está manifestando en tu vida y cosas maravillosas que todavía te tocan experimentar con Él y va a ser maravillosa la experiencia que tengas. Pero si hace mucho tiempo, como dice acá el autor de Hebreos, que estás viniendo a la iglesia y hay cosas que son elementales, son básicas, que ya las tuviste que haber aprendido y que todavía no las aprendiste, todavía en tu vida hay una característica de infancia en la fe. Todavía sos un infante en lo espiritual. Todavía estás con la actitud de haber experimentado muchos milagros, de haber experimentado mucha gracia de Dios, pero todavía el Señor no ha podido tratar ni trabajar tu carácter. Esto es cuando uno, sí, quizás viene a la iglesia, está en la reunión, se está alabando al Señor. ¿Qué tal, hermanito? Dios te bendiga, puño de acá, puño de allá, qué lindo, maravilloso. Llego a la casa, sí. Tengo problema con el vecino adelante, agarro el palo y dice, ¿qué le pasa a usted? Y le rompo toda la casa. Niño espiritual. Un niño espiritual que todavía no entiende, no comprende. Es como daba el ejemplo de Jael, le pongo el platito y me revuela el palatito. El platito es para comer, el platito es para nutrirme, el platito es para poder agarrar los cubiertos y aprender a comer. Pero la realidad es que todavía no tengo esa capacidad, no he crecido, no he madurado, no he desarrollado esta capacidad. Los niños son inexpertos, dice el autor, en la palabra de justicia. Saben mucho de la palabra, pero no lo pueden poner en práctica. Conocen mucho de la Biblia, pero llega un momento donde hacen agua. Es un momento donde puedan repetir versículos. Yo sé lo que dice el Salmo 23, yo sé lo que dice el Salmo 2, yo sé lo que dice el Salmo 45, pero cuando me cruzan el auto o me pisan la senda peatonal, soy el que ¡pum!, le pego una patada y le dice, anda para atrás. Soy el que enseguida reacciona. Soy el que enseguida toma una actitud equivocada. ¿Qué soy? Un niño espiritual. Y por favor, nadie se me ofenda, porque acá yo no lo estoy individualizando, yo no tengo una cámara donde puedo ver cómo es tu casa y cómo actúas en tu casa, cómo te relacionás con los demás, pero si esta es la actitud que venís desarrollando, quiero decirte que sos un niño en la fe, que todavía hay cosas que hay que aprender y que es necesario desarrollarlas para poder crecer, para poder ¿qué? Y Dios quiere que yo pueda crecer. Ahora necesito desarrollarlo. No puedo estar todo el tiempo dependiendo de que los otros estén dándome la leche espiritual. Vengo todos los fines de semana, escucho al pastor, veo y me engancho y estoy en la célula por Zoom, estoy enganchado, pero tengo que crecer. Y si hay cosas que tengo que vencer, las tengo que vencer. Si hay cosas que todavía tengo que tratar de mi carácter, las tengo que tratar. No las puedo postdatar. Las tengo que tratar.
Porque a veces uno fácilmente se escuda, a veces se excusa y dice, bueno, soy así. Y me voy a morir así. No, Cristo te va a matar antes. Cristo te va a matar antes. Crucificado en la cruz. Pero a veces no queremos y seguimos con esta actitud. Una actitud de infante en lo espiritual. La otra característica que habla el autor en el versículo 14 es del maduro. Y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? El maduro en la fe sabe qué es lo que está bien y lo que está mal. No hace falta que siempre el líder, el pastor le esté dando un cachetacito para recordarle lo que está bien y lo que está mal. Sabe lo que corresponde, sabe lo que está bien y lo que está mal. Sabe esto. ¿Cómo me doy cuenta? Y algunos me pueden decir, pero pastor, ¿cómo me doy cuenta qué es lo que está bien o lo que está mal? ¿Sabe cómo lo puede hacer? Preguntándose, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo actuaría Jesús en mi lugar? ¿Qué es lo que haría Jesús en mi lugar? En esta circunstancia. ¿Cómo actuaría Jesús en medio de esto que estoy viviendo? Eso me va a enseñar y me va a ayudar a poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Ahora es aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Inmediatamente cuando el Espíritu Santo comienza a hablarte internamente y de saber que actuaste mal, que hiciste algo mal, que respondiste mal, que actuaste mal, es el momento para decir, sí, tengo que pedir perdón. Porque el Espíritu Santo te va a redarguir, el Espíritu Santo te va a hablar, te va a decir, estuviste actuando como un loco. Y lo vas a sentir internamente. Tenés dos caminos, o justificarte y decir, no, no soy un loco. Todos los demás me ponen malo. O decir, sí, Espíritu Santo, soy un loco. Ayúdame a cambiar esta locura. Porque cuando uno no discierne esto, ¿sabe qué pasa? Comienza a destruir todo lo que tiene alrededor. Por eso es aprender a oír la voz del Espíritu Santo, a entender, a escuchar la palabra. ¿Sabe las veces que yo he venido a la iglesia o he asistido a la iglesia o he tenido mis reuniones con el pastor, con la pastora, el pastor Osvaldo, el pastor Alejandro y Dios hablándome y Dios diciéndome las cosas que tengo que cambiar? Porque muchas veces hay palabras muy bonitas que Dios nos da en la iglesia que nos parecen fantásticas y nos vamos recontentos. Y hay otras palabras donde Dios nos sacude, donde el Señor nos corrige, donde el Señor nos dice, nos muestra qué es lo que estamos haciendo mal, pero no porque quiere dañarnos, al contrario, porque quiere que sigamos creciendo. ¿Qué quiere que sigamos? Y que podamos seguir desarrollándonos para no quedarnos como niños perpetuamente. Termino con esto. En Jesús está todo lo que nosotros necesitamos. Nuestro problema es que seguimos agregando siempre algo más. Invalidamos a Jesús como suficiente en nuestra vida. Lo que nos debilita es lo que le adicionamos a Jesús. El poder de todo creyente está en Jesús. ¿En qué está el poder? En Jesús. Poner el énfasis en Él, solo en Jesús y nada más. En tu vida espiritual vas a encontrar un dinamismo como nunca antes. No hay nada más lindo que tener un encuentro con Dios, el poder permitirle a Dios que pueda manifestarse, poder tener un momento de oración, dejarlo a Dios obrar porque Él es suficiente. Con Jesús es suficiente. El único tema de los evangelios es Jesús. Cuando uno lee los 4 evangelios, lo que lee permanentemente es la persona de Jesús, los hechos de Jesús, los milagros de Jesús. Los evangelios revelan que en Jesús está todo lo que necesitamos. Por eso los evangelios relatan que las multitudes se acercaban a Jesús, porque Jesús tenía todo lo que ellos necesitaban. En Juan 14:6 dice el evangelio, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en este versículo se centra todo lo que necesitamos. Jesús es el camino. Jesús es el lugar donde nosotros vamos desarrollando nuestros pasos hasta poder llegar a la meta, que es nuestro encuentro con Dios en la eternidad. Pero sabemos que Jesús es quien va direccionando nuestros pasos para poder encontrarnos con Dios. Por eso dice, nadie viene al Padre si no es por mí.
También Jesús nos revela: y yo soy la verdad. Quiere decir que ante un montón de otras propuestas, un montón de otras realidades, un montón de otras aparentes verdades que pueden aparecer en nuestro camino, Jesús es la única verdad que nos puede llevar al Padre. Por eso Él dice: yo soy la verdad y nadie viene al Padre si no es por mí. Y también dice: yo soy la vida. Es decir, que Él es el único autor y dador de la vida. Y que nadie puede llegar al Padre si no transita esta vida que estamos viviendo, queridos hermanos, ustedes y yo. Esta vida que tiene sacrificios, esta vida que tiene que quizás muchas cosas que vencer, muchas cosas que sobrepasar, muchas cosas y obstáculos que tenemos que sortear. Pero ¿saben qué? Tenemos asegurado en el Señor una victoria para poder nosotros encontrarnos con el Padre. Jesús no dijo en ningún momento que esta vida sería fácil, pero que en Él encontraríamos la vida para poder encontrar al Padre. Y si vos estás en esta tarde, o ustedes que están en casa, están escuchando este mensaje, yo lo que quiero decirles es que ustedes y yo hemos encontrado el camino, la verdad y la vida, y que pronto podremos verlo al Padre cara a cara y podemos estar con el Señor. Esta declaración nos afirma de que Jesús es todo para nosotros. No solo que lo afirma, en los evangelios podemos encontrar que Jesús dice: yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el principio, yo soy el fin, soy el primero, soy el último. Tenemos que abandonar toda búsqueda de aquellas cosas que nosotros creemos que nos pueden llenar. En Jesús tenemos todos, queridos hermanos. En Jesús podemos hallarlos todos. En esto yo soy. Están denotando que Jesús tiene todo lo que necesitamos. Y yo podría decirles en esta tarde que Jesús te dice: yo soy lo que vos estás necesitando. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas consuelo? Yo soy tu consuelo. Necesito salud. Yo soy tu sanador. Pero no llego a fin de mes. Yo soy tu proveedor. Y Jesús se manifiesta en todo lo que nosotros necesitamos. Jesús no es algo más. Jesús es todo en nuestra vida. Pero tenemos que aprender a experimentarlo. Por eso en medio de lo que vos que estás en tu casa, estás experimentando en esta tarde, permitile a Jesús ser el yo soy en medio de tu realidad. Porque en medio de tu realidad Él se va a volver suficiente. Y no vas a necesitar nada más. Pero es aprender a descansar en Él. Pero tengo y necesito crecer. Poder desarrollar esta fe en lo que Dios quiere hacer en mi vida. Quizás en esta tarde necesites verlo a Dios obrar de esta manera. Y que se transforme en eso suficiente. Y vamos a pedirle al Señor en esta tarde que Él se vuelva suficiente para nuestras vidas. ¿Qué le parece si se pone de pie y vamos a orar? Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre del cielo, en esta tarde oramos, Señor, entendiendo que tú eres suficiente para nuestra vida. En medio, Señor, de todo lo que estemos viviendo, transitando, en medio, Señor, de las pruebas, en medio, Señor, de las necesidades, en medio, Señor, del dolor, en medio, Dios mío, aún de la confusión que pueda haber en nuestra mente, Señor, tú eres suficiente. Y tú, Señor, eres mi ayuda. Tú eres, Señor, mi fortaleza. Tú eres, Señor, el que me ayuda a crecer y a desarrollar mi fe, Señor, en medio de las circunstancias. Señor, quizás en esta tarde yo me he dado cuenta que necesito seguir creciendo. Necesito madurar, necesito no seguir reaccionando como un niño espiritual. Necesito, Señor, poder vencer lo que tengo que vencer, cruzar lo que tenga que cruzar. Pero Dios mío, yo sé que tú estás conmigo para poder tomar cualquier decisión o desafío que tenga que enfrentar. Padre del cielo, en esta tarde yo te ruego, Señor,
Ven y manifiéstate, Señor, como ese Jesús suficiente en mi vida. Porque, Señor, es lo que tú quieres hacer, Señor, en nuestro corazón. Padre, en esta tarde, ven y hazlo. Ven y hazlo, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, esta fe que nos permita, Señor, depositar nuestra confianza en ti en medio de toda circunstancia. Pero que yo pueda crecer, que nada de lo que hoy, Señor, esté impidiendo que pueda avanzar, Señor, me detenga, sino que, Señor, en esta tarde yo pueda desarrollar mi corazón, tomarme y prenderme, Señor, de todo lo que tú tienes para mí, reconociendo que tú eres grande, reconociendo, Señor, de que tú eres Dios, reconociendo, Señor, de que de mí, Señor, de ti depende toda mi vida, Señor, de que de ti, Señor, necesito todo lo que tú tienes, Señor, para poder salir adelante. Te lo ruego, Señor, en esta tarde. Ayúdame, Señor, ayúdame a confiar, ayúdame, Señor, a tomarme de tu mano. Te lo ruego, Señor, te lo ruego. Te lo ruego. El resplandor del Rey, vestido en majestad, la tierra se gozará, se regocijará, se envuelve con su luz, huye la oscuridad al sonido de su voz, al sonido de su voz. Cuán grande es Dios. Vamos, iglesia, dile. Cantemos que grande es Dios. Vamos a ver que grande Él es suficiente. es nuestro Dios. Por siempre vivirás. Mi vida en tus manos está. Principio y el fin. Principio y el fin. Los tres en uno son. Padre, Hijo, Espíritu. Cordero y el león. Cordero y el león. Cuán grande es Dios. Cantemos que grande es Dios. Vamos a ver que grande es nuestro Dios. Cuán grande, cuán grande, cuán grande es Dios. Tú eres grande, Señor. Cantemos que grande es Dios. Eres todo lo que necesitamos. Vamos a ver que grande Sí, Jesús. es nuestro Dios. Nombre altísimo. Nombre altísimo. Vamos, deja que la presencia del Señor venga y lo llene todo.
de tu mano podremos crecer y desarrollar nuestra fe sin limitaciones. Ayúdanos, Señor, a no claudicar. Ayúdanos, Señor, a no detenernos, sino a caminar en victoria a lo que tú tienes. Te lo pedimos, Señor. Señor, en esta tarde anhelamos que tu presencia, Señor, selle esta palabra en nuestro corazón. Que podamos nosotros tomar también la decisión de dar pasos firmes y no detenernos, Señor, hacia lo que tú quieres. Tú eres, Señor, esencial y suficiente en nuestra vida. Pero también nosotros, Señor, en las decisiones que vamos tomando, Señor, en los pasos que vamos dando, también vamos marcando y delimitando lo que anhelamos de ti, Señor, para nuestra vida. En esta tarde nos determinamos, Señor, a poder seguir creciendo, Señor, y a poder recibir todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, tu palabra nos impulsa, tu palabra, Señor, nos forma, tu palabra nos capacita, pero tu palabra también nos promete, nos asegura y nos declara que tú estás con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Por eso, Señor, nosotros tomados, arraigados, afirmados en esta palabra que decimos en esta tarde, Señor, nosotros nos determinamos a crecer y a poder, Señor, desarrollar toda nuestra fe para que tú cumplas tu propósito en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Jesús es suficiente. Amén. Muy bien. Un anuncio muy importante para todos aquellos que están por comenzar este nuevo trimestre de la Escuela de Vida. El viernes a las 8 de la noche por Zoom estamos comenzando un nuevo trimestre de la Escuela de Vida. No te pierdas la oportunidad. Es tu oportunidad para poder seguir creciendo y desarrollando tu fe. Así que a todos, tanto a los que están en casa como a los que están aquí en forma presencial, los animo, sí, para que puedan comenzar este viernes este nuevo trimestre de la Escuela de Vida. No dejes de asistir a tu célula por Zoom y nos estamos viendo en las distintas actividades. Que el Señor les bendiga. Abríguense porque afuera hace mucho, pero mucho frío. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal, dar like y compartir esta transmisión. Hasta la próxima.